Ok, buenos días mis hermanos. Quiero que me acompañen esta mañana a Hebreos 10. Vamos a empezar este capítulo de Hebreos 10. Chuchuchun. Del 1 al 18 es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hebreos 10, del 1 al 18. Ahorita está otra vez funcionando el compu. Ahorita se me había como vuelto medio loco, pero si se vuelve a dañar, pues toca la antigua, ¿no? Buscando en sus Biblias. Así es chévere. Así también es chévere. Sí. Bueno, mis hermanos, y aquí vamos a venir en este capítulo 10 de Hebreos. Vamos a hablar y me dicen si les suena familiar, ¿sí? Del sumo sacerdote, del lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo, los sacrificios. Ustedes dirán, si han estado juiciosos viniendo otra vez. Es que el autor de Hebreos, desde el capítulo 4, la segunda mitad del capítulo 4, empezó con el tema. Y vamos con el 10, y queda otro. O sea, ¿qué va a ser la próxima predica? Vamos, Mauro, ya sabemos de un adelanto, ¿sí? Pero ¿por qué la insistidera, diríamos nosotros, del autor? ¿Sí? Nosotros aquí estamos siguiendo el orden del autor de Hebreos. ¿Por qué la insistidera? Porque es importante, ¿sí? Porque es algo que, primero, como que va dirigido a judíos, pero también a nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo a judíos? Porque ellos eran los que hacían los sacrificios en el altar, ellos eran los que conocían cómo hacerlo, ¿sí? Entonces para nosotros de pronto nunca lo hemos visto. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio el tabernáculo? No. Bueno, los judíos de hoy en día tampoco lo han visto, pero a estos a que se les escribió esta carta, sí. Ellos sabían que era que el sumo sacerdote fuera el lugar santísimo, hiciera sus sacrificios. No sé a qué olía estar cerca de allá, de pronto asado. Sí, huele rico, ¿no? El olor a carne, a mí me gusta el olor a carne. Así sea quemada, huele rico. Pero no era uno al año, no, eso todo el tiempo estaban sacrificando el lugar santo. El lugar santísimo era una vez al año, pero en el lugar santo todo el tiempo estaban sacrificando y sacrificando y sacrificando animales. Entonces entonces como que, no sé si los judíos decían, no, sí, yo entiendo pero tal vez para ellos era un poquito difícil de creer Jesús versus estos sacrificios, Jesús versus el sumo sacerdote. Entonces por eso insistía el autor en Jesús y en su sacrificio, comparándolo con este tema que hemos venido hablando tanto tiempo, ¿sí? Porque es que a veces, recordemos que a veces el hombre se cree erudito, ¿no? El hombre se cree superior, hoy en día sobre todo, ¿sí? El hombre cree que lo que él piensa es la última palabra, así esté mal, ¿cierto? Como un niño chiquito, ¿sí? Pongamos una edad, 3 años. Sí, un niño de 3 años es cuando aprenden a ir al baño, ¿no? Yo no sé muy bien de las etapas de la niñez, pero usted le dice a un niño de 3 años que ya maneja más o menos el idioma, ¿sí? Se comunica por palabras y todo eso, a diferencia del de uno. Al niño de 1 año usted no le va a enseñar, mira, cuando tengas ganas, te haces aquí y le compran, digamos, en mi tiempo le decíamos la mica. Sí, el vasito, bueno, un inodoro chiquito para que él haga sus necesidades. Al de 1 año usted no va a perder tiempo, no, sígale comprando pañales, ¿sí? Al de 3 años, bueno, ya empiezan a educarlos, ¿sí? Pero usted la primera vez que le dice, mira, cuando tengas popo, ya de pronto sabe decir popo y chichi, vaya y hace sus necesidades. Y él dice, sí, señor, y ya no compre más pañales, ¿sí? Él va a entender y él va a hacer caso, siempre, ¿no? Y es que a veces hay que ser humildes y pensar que en muchos temas espirituales somos así. Y el Señor tiene que repetir y repetirnos y repetirnos hasta que maduremos, y hay cosas que inclusive no vamos tampoco a entender completamente hasta que estemos tal vez delante del Señor. Y uno dirá, ¿para qué aprendo tanto? Igual cuando esté en el Señor ya va a estar, no ducho, pero ya va a tener un mejor cerebro para aprender. No, yo creo que de alguna manera todo esto que aprendemos hasta que en esta tierra tiene
importancia en el tiempo eterno, ¿sí? En el estado eterno. Y por eso venimos aquí hablando, como les decía, de lo mismo. Aquí insiste este autor. Entonces vamos a comenzar aquí del versículo 1 al 4 de Hebreos 10. Entonces, no vamos a usar muchos otros versículos, pero ténganlo ahí a la mano, el 10, ¿sí? Ponga ahí sí, ese va a ser el centro, ¿no? Entonces dice acá, ¿sí? Dice del 1 al 4, Hebreos 10. Perfecto, entonces venimos hablando de lo mismo, ¿no? Los sacrificios que se hacían continuamente por el pueblo, que hacía el sumo sacerdote, como los hacía. Entonces aquí, por la ley, y establecidos en la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, todo esto que se hacía era una sombra de lo que iba a venir. No la imagen misma. Recuerden, ni siquiera era una foto, era una sombra. ¿Sí? Aún menos palpable, digámoslo así. Pero un sacrificio era súper palpable. ¿Sí? Ver el animal. Yo nunca he visto degollar un animal. Y yo soy me impresiono un poquito con todo eso. Prefiero no verlo. Pero esa idea del sacrificio tan viva que ellos tenían era apenas una sombra, ni una foto, una sombra. ¿Sí? ¿Y qué pasa con una sombra? Entonces, digamos, yo voy a ir a un concesionario, no tengo carro, los que saben no tengo carro, el que traigo no es mío. Siempre que me dan en carro es prestado, no es mío. No tengo carro, entonces yo voy a ir aquí a la autopista, hay un concesionario Renault, ¿sí? Y voy a ir a comprarme un carro, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto me vale ese Logan último modelo? O ese Sandero, tanto. Y yo miro mi billetera y digo, no me alcanza. Bueno, ¿cuánto por la sombra del carro? No, pues ¿quién va a comprar la sombra del carro? ¿Sí? No, tampoco pago arriendo. Ese es el mismo ejemplo, ¿sí? Yo no puedo ir y decir, no me alcanza para la casa. ¿Cuánto vale la sombra? La sombra del edificio. Le compro la sombra. ¿Sí? Ni siquiera la foto, la sombra. ¿Sí? Debe ser barato. Me van a decir, no vale nada. Y tampoco es suya, pero no vale nada. ¿Sí? Entonces, estos sacrificios, me parece interesante cómo hace el énfasis aquí el autor. Esos sacrificios que inclusive Dios estableció con Moisés, con unas reglas que tenían que seguir al pie de la letra, que si el sumo sacerdote le daba por no seguirlas, no sé, como hoy en día subjetivamente él cree, se identifica como, le daba por no seguirlas, pues se moría. No, lo siento, ya. O sea, no es como usted quiera. Eran normas muy estrictas. Ajá. Si ofrecían incienso que no era el que Dios pedía, se morían. O sea, no era cualquier cosa, era una cosa importante, seria. Pero aquí el autor dice, no, eso no es nada. Eso ya no es nada. ¿Sí? Entonces aquí como que, imagínense los judíos que estaban acostumbrados a estos, ¿cómo así que eso no es nada? ¿Cómo así que esto es una sombra? Y aquí explica por qué no sirve para nada. O esos sacrificios, pues eso es lo que dice el autor, ¿no? Porque no sirven estos sacrificios que se hacían en ese tiempo. Porque dice acá, bueno, entonces seguimos en el 1, ¿no? Porque la ley, teniendo la sombra de lo que iba a venir, no la imagen misma de las cosas, aquí dice la respuesta, nunca puede, o sea, es inválido, no se puede, no va a alcanzar nada haciendo eso, por los mismos sacrificios que se ofrecen una sola vez, continuamente, cada año o todos los años, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercan. Y una prueba era que tocaba hacerlos continuamente. Si sirviera, pues un sacrificio sería suficiente. Y ya quedan todos santificados y quedamos todos libres de esa tarea. Pero era una tarea continua que al final pues no curaba el mal principal. ¿Sí? Un ejemplo de esto, bueno, para digamos que meditarlo más en nuestros términos, cuando uno está enfermo, ¿sí?
Uno se puede tomar, si es algo no muy grave, usted se toma algo para el dolor, un dolor de cabeza, y no sé, usted se toma un acetaminofén, y eso ¿qué le quita? El dolor. Pero ¿usted por qué le dio dolor de cabeza? ¿Quién sabe, no? De pronto se deshidrató, de pronto el calor, entonces tiene que tomar agua, pero la pasta no te va a quitar la enfermedad. Ahora pongamos un ejemplo un poquito más fuerte, ¿no? Con todo respeto, si alguien tiene esa situación que es bastante fuerte, que admiro. Si mis riñones están enfermos, ¿qué tengo que hacer? Los que han tenido un familiar o han sabido, tengo que hacerme un tratamiento de diálisis. ¿Y eso qué tal? ¿Chévere? ¿Sí? ¿Sentarse rico? No, es algo fuerte, es algo... Bueno, listo. Pero ¿y la diálisis cura una enfermedad de los riñones? Así eran estos sacrificios. La diálisis te da aún más tiempo de vida, porque tu vida depende de esa diálisis, ¿sí? Y tienes que ir 2, 3 veces a la semana, no sé, para que te hagan esa diálisis, o si no te mueres. ¿No sirve para nada la diálisis? No, pues me mantiene vivo, pero no me está arreglando el problema. Aquí como que cubría los pecados del momento, digamos, bueno, ya estoy limpio. Si toqué un animal inmundo, si eso lo habíamos visto antes, ya estoy limpio, pero sigo perdido. Sigo bajo condenación. ¿Qué necesitaría esa persona que está en ese proceso de diálisis? Un trasplante de riñón, ¿sí? Esa es la solución, no es la diálisis. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de la diálisis, de esa sombra, esos sacrificios que se hacían, era como la diálisis, ¿sí? No solucionaba nada, en el momento aliviaba, pero ya, eso era todo. Y era tan importante, digamos que aquí el mensaje, no sé si recuerdan lo que compartió Alfonsito, al final, después de que los otros hombres compartieron. De hecho, se me adelantó Alfonsito, ese es el mensaje de la hoy, no, después les voy a recordar para no adelantarme. Si se les olvidó, bueno, mejor. No, mentiras. Pero digamos que ese es el tema, lo dijo muy bien Alfonsito, el tema de hoy. Y para ese punto yo voy. Aquí el autor dice, si eso no sirve para nada, diciéndole a los judíos, esos sacrificios, ¿por qué siguen? Obviamente si no creían en Jesús, pues eran lo único que tenían. Si era la diálisis, no tenían el trasplante aún. Era la diálisis. Y aquí ya le está hablando de pronto a creyentes, le dice, ustedes ya tienen a Jesús, ya no necesitan esa sombra. Eso no es nada, eso no sirve para nada, eso no vale nada ya. Y de pronto por eso tanta la insistencia del autor en, una vez más, esto que hacían los sacerdotes. ¿Y cuál es el problema realmente acá? Bueno, aquí di un ejemplo de los riñones, di un ejemplo de la cabeza. Versículo 2. No, bueno, hasta ahí, perdón, ahorita miramos el 2, Pero entonces, ¿cuál es el problema real de acá? Y preguntas, ¿cuál crees tú que es tu peor problema? ¿Sí? ¿O qué era tu peor problema? ¿Sí? Quedar sin trabajo. Eso no es nada chévere, pero ese no es tu problema principal. En una enfermedad grave, también, eso es algo serio, sí, no, lo digo con todo respeto, pero ese no es tu problema más grande. ¿Qué te afana hoy en día? Que de pronto, no sé, algún pago, alguna deuda, alguna enfermedad, una relación con alguien, un conflicto, estrés. Ese no es tu problema más grave. Y sobre todo si no tienes a Jesús, eso no es nada comparado con el problema que quiere mostrar acá. Entonces decíamos, bueno, si estos sacrificios no sirven para nada, eso es lo que dice ahí, ¿sí? Porque es que toca volver a hacerlo. ¿Para qué los pidió Dios? ¿Para qué fue tan estricto? Porque eso no se lo inventó Moisés. Dios le dio instrucción a Moisés. Pues para demostrarnos que tenemos un problema aún más grave, que ese problema del pecado no se arregla con pañitos de agua tibia. Y eso es el énfasis que está haciendo acá el autor de Hebreos a los creyentes de esta época que estaban tan acostumbrados a esto. Entonces les dice, no, ya dejen esa sombra, ya no más, ya ni piensen en los sacrificios, porque es que uno se aferra a eso que uno vivía antes. Uno se aferra a eso que me hacía sentir bien, que me aliviaba en el momento.
cuando uno estaba anteriormente. Ahora, trayéndolo a nuestra vida, podríamos hablar de, bueno, muchas veces hemos hablado de esas tradiciones que teníamos antes cuando no éramos creyentes, ya sean religiosas. No, subir de rodillas a Monserrate, ¿es bueno? ¿Te hace sentir bien? Ah, es que me hace sentir bien, hazlo. Pues hazlo todos los días, porque no te va a solucionar el problema, ¿sí? Es lo que está diciendo el autor, ¿no? Ya traducido al versión Wilmer Urrego 2024, ¿sí? Pero no solo esas tradiciones religiosas. ¿Qué te hacía sentir bien antes? ¿El trago? Ya no más, ¿sí? Inmoralidad sexual, ya no más. De pronto, tus amigos, lo mismo. La solución tampoco se compara al problema. Ahora, ¿qué te hace feliz en la vida? Ah, no, es que esto, aparte de Cristo, eso tampoco es que valga mucho. Sí, obviamente, gloria a Dios por las bendiciones que tenemos, pero sí, porque es que ahorita yo digo, bueno, la gente tratando de ser salvos, de agradar a Dios, hacen cosas que aquí dicen no sirven para nada, pero es que hoy en día también estamos en un contexto que a la gente ni le importa eso ya. ¿Dios? ¿Agradar a Dios? ¿Ser salvo? ¿Para qué? A mí no me interesa eso, no hable conmigo, porque lo que busca es sentirse bien la persona, sentirse bien consigo mismo. Y para sentirse bien, la persona va a hacer algo, alguna sombra, ¿sí? Lo que decía antes, tal vez entregarse a los placeres de esta vida, al intelecto, al ego, los cuales son sombras, no son nada. ¿De qué sirve? No vale nada, ¿sí? Si sirvieran de algo, pues tendrían, bueno, hablemos otra vez si sirviera la diálisis, la haría una sola vez y quedaría curado. No, yo necesito el trasplante, ¿cierto? Si todas estas cosas y todos esos sacrificios tradicionales, creencias que no son bíblicas, o inclusive dentro de la Biblia, ¿sí? No, es que yo de pronto quiero agradar a Dios, soy salvo porque vengo a la iglesia. Yo les había comentado un ejemplo una vez que estaba hablando con alguien cristiano, pero no, pues de una iglesia rara. Entonces yo dije, yo me hice loco, ¿sí? Entonces le empecé a preguntar, no le refuté nada, yo le preguntaba. Yo le decía, bueno, pero entonces dime cómo ser salvo. No, pues siendo bueno, yendo a la iglesia, supuestamente iba a una iglesia cristiana, ¿sí? No voy a decir el nombre, pero una de esas que hay en Toberín. De pronto, y esa persona estaba aquí en esas sombras, sí, para él ser salvo es ir a la iglesia, para él ser salvo es portarse bien, para él, no, eso pues sirve, ayuda, pero eso no te salva. De otra manera, versículo 2, si sirviera de algo, de otra manera cesarían de ofrecerse. Sí, de otra manera yo necesitaría ir a la iglesia una sola vez y ya quedaría santo. Si así lo fuera, yo necesitaría leer la Biblia una sola vez y ya. Si así lo fuera, yo necesitaría orar una sola vez. Los que creen que solo orando uno se salva. Bueno, depende. Pagando una misa, bueno, ya. Subiendo a Monserrate. ¿Sí? Y bueno, digamos que uno a veces por no querer incomodar, uno pues, lo digo con todo respeto también, de pronto los hermanos que llevan poco tiempo, no quiero pisar callos como dicen por ahí, pero no, ya esas cosas no van, ¿sí? Y doy un ejemplo, hace muchos años, ¿no? Yo era adolescente y me invitaron, una hermana nos invitó a una célula en su casa, una reunión de oración, no recuerdo, y cuando llegamos, yo sí empecé a ver que todavía habían cuadritos, imágenes. Pues era una hermana que apenas estaba comenzando, ¿sí? No le dijimos, hermana, quita eso, y rompimos todo eso. No. Pero ¿qué tenía que hacer ella? No, si creíste en Cristo ya, eso quítalo, eso ya no te sirve para nada, ¿sí? Y si aún tienen, pues sí, si alguien todavía tiene algo de eso, pues no quiero faltarle al respeto, pero pues es la verdad. No, eso son sombras, eso ya no sirve. Pues los que tributan este culto, los que hacen todos limpios son una vez, o se sienten bien una sola vez,
no tendrían más conciencia del pecado, no volverían a pecar. Porque la sangre de toros, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y aquí sí nos dice el porqué de todos estos sacrificios. Para que entendamos que no sirven, que nuestro pecado no es cualquier cosa, que no se arregla con cualquier cosita, ¿cierto? Sino que nuestros pecados producen en nosotros una deuda tan grande con el Señor que, como te decía, tú puedes subir a Monserrate de rodillas todos los días. ¿Sí? Tú puedes decir, yo soy bueno, yo soy buen padre, buen esposo, pero yo no creo en Cristo. Igual. Eso no te sirve de mucho. Es bueno, sí, sirve, alivia, es una buena sociedad, una buena familia. No, eso no quiere decir que sea malo. Pues estamos hablando aquí de la salvación. Y eso es lo que pasaba aquí con el pueblo de Israel. Pues sí, en el momento ayudaba, eran limpios y todo eso, seguían las órdenes del Señor. ¿Qué pasaba si se ponían demasiado de pronto? Durante el desierto pasó varias veces que volteaban la espalda al Señor, se rebelaban, pues el castigo era peor. Entonces como que bueno, sirve, sí, no están... Portarse bien es bueno, ¿sí? Pero nos muestra que el pecado no se quita tan fácilmente. De nuevo, porque si hay una sombra, entonces el autor aquí quiere mostrar o darle énfasis o darle esa importancia que tiene, ya después de haber enfatizado tanto en esto, en el sacrificio de Cristo. Es que eso es lo que realmente es la solución y no es más. Entonces, ¿por qué vas a añadirle algo más a lo que ya cumplió, lo que ya pagó el precio completo? No, es que por si las moscas. No, dice aquí el autor, no, eso es sombra, eso no sirve. Juan 14:6, que lo conocemos, pero quiero que lo miremos, si de pronto alguien no se familiariza tanto con estos versículos. Y esos versículos hoy en día incomodan más que antes. ¿Sí? Porque ahorita uno no puede hablar de, no, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Sí? No, todo está bien, lo que tú piensas está bien, lo que yo pienso está bien. No, el mensaje de Jesús era muy radical. Jesús y solo Jesús. No, pero yo creo en Buda y soy buena persona. Lo siento. ¿Sí? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie... de pronto el que se porta bien. No, pero es que ahí no dice eso, ¿no? De pronto el que practica yoga y levita casi. Tampoco. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces son versículos que, si los sabemos de memoria, es porque son súper importantes en nuestra doctrina, en lo que creemos, ¿no? Y después en Hechos 4:12 es un poquito inclusive más enfático, ¿sí? Aquí habla de que ningún hombre va al Padre si no es por Cristo, ¿sí? Y aquí hace el énfasis, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, porque en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otra manera en que podamos ser salvos. Y para un judío religioso esto era como una revelación grande. Si tu vida estuvo en esa sombra, pues también no va a ser un cambio tan fácil, ¿sí? Pero es importante, ¿sí? Ok, entonces ese es el primer punto, ¿no? La sombra de los ritos religiosos, ¿sí? Su valor, que es como una sombra. Ahora la solución, ahora el trasplante, ahora el médico, ¿sí? Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, y aquí viene a salvarnos el héroe, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, insiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley.
Y aquí hay algo importante, no solo nos dice que no sirve para nada, gracias. No solo nos dice, perdón, que no sirve para nada, sino también nos dice, y es que a Dios ni siquiera le agrada. Sí, a Dios ni siquiera le gusta eso. Sí. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Uh-huh. Y aquí viene el plan perfecto. Y si es un plan tan lleno de amor y de misericordia, ¿por qué dejarlo de lado, no? ¿Por qué menospreciarlo? Eso es lo más grave, ¿no? Nuestro pecado nos condena si no tenemos a Cristo, obviamente. Pero porque también le rechazamos eso que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces bueno, lo primero de esta parte, de esta sección es precisamente eso. No solo no sirven, sino que al Señor no le agrada. Y aquí empieza el Señor a dar lo propicio, ¿sí? Lo que realmente necesitamos para nuestros pecados. Y como leíamos antes, a Jesús mismo. Entonces, volvemos al 5. Y al final del versículo 5 dice, me preparaste cuerpo. No dice, y aquí también voy a pisar de pronto uno que otro callo, no dice, me creaste, ¿sí? Me preparaste cuerpo. Es decir, Jesús existió antes de su nacimiento, ¿sí? Sí. Él no fue creado, Él no nació, digámoslo en esas palabras. Él estaba esperando el cuerpo, ¿sí? El momento correcto para hacerse hombre, pero Él estaba desde siempre, porque Él es Dios mismo, ¿sí? Cristo es Dios mismo. Entonces aquí nos dice, me preparaste cuerpo. Por eso, y de nuevo con todo respeto, primero, bueno, Cristo es Dios, Cristo es eterno, siempre ha existido, Él no nació en Navidad, ¿sí? O en ningún otro momento, ¿sí? Él siempre existió, Él es Dios mismo. Por eso, y otra vez, con todo respeto, ¿no? Si tú me dices, María es la mamá de Jesús, te creo. María es la mamá de Dios, no. Sí, no. O sea, Dios no tiene mamá, ¿sí? Ella es la mamá de cuando Él se hizo cuerpo, ¿sí? De ese bebé, claro, ella es la madre, ¿no? Pero no de Dios. Porque él no nació, Él no tiene madre, Él no fue creado, ¿sí? Entonces, y bueno, y también la preparación, ¿sí? Digamos, no sé a quién de ustedes se les profetizó el nacimiento de ustedes, ¿sí? Pero ya mi abuelo en Ubalá nadie le dijo, en tantos años van a ser no, yo. Y antes de 38 años, ¿sí? Y antes de esa edad, hace 40 años, 50 años, yo no existía, ¿sí? No, nada que ver. Jesús sí. Jesús fue preparado, Él existía. Sí, no fue cualquier cosa como Dios el Padre, ay, tenemos que hacer algo. Creemos un ser que... No. Dios mismo se hizo hombre. Me preparaste cuerpo. Uh-huh. Y en el 7, bueno, en el 6 lo que yo ya decía, no, esos sacrificios no te agradaron, Señor. Por eso yo vine acá. Esa es la función de Cristo. Entonces el 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tampoco fue obligado, tampoco fue al azar. Vamos a ver quién baja, ¿sí? Un ángel, no. El mismo Dios, desde su voluntad, pues hablando el Hijo con el Padre, es la misma voluntad del Señor,